Hoy México le apuesta a unas genéticas, a otras no tanto, un poquito más tradicionales, como el caso de las chinas. ¿Qué nos dices de las vacunas? ¿Qué nos dices de todo lo que está sucediendo? Arturo Barba, buen día. ¿Qué tal, Luis? Pues sí, fíjate que hace 20 años el proyecto del genoma humano publicaba sus resultados y fue un acontecimiento muy importante, fue un hito histórico de la ciencia moderna del siglo XXI. Fue un punto de inflexión para las ciencias biológicas, biomédicas y de otras disciplinas que han sido marcadas por la ciencia y la tecnología derivada de este gran proyecto en el que participaron dos grandes grupos. Un grupo internacional en el que participaron 6 países y más de 2.400 científicos y que tuvo un presupuesto de casi $3,000 millones. Y por otro lado, una empresa nueva, novedosa, que se llama Celera Genomics, que desarrolló las modernas técnicas que se utilizan para secuenciar genomas. No solamente se utilizó para el ser humano, sino a partir de ahí, incluso antes se utilizaba para secuenciar genomas de microorganismos, de animales y de plantas. Sin estas tecnologías que se desarrollaron en ese momento con el proyecto de genoma humano, Luis, hubiera sido imposible generar las vacunas que ahora existen y muchas de las que se están desarrollando en contra de la COVID-19. Sería impensable poder contar con estas herramientas científicas para poder enfrentar la terrible pandemia que estamos viviendo. Y pareciera que es un marco, un contexto perverso de referencia, pero es así, Luis, aunque aquí en México se tiene una política y una cultura incompatibles con la ciencia y no es trascendente para nuestros dirigentes el impulso a la ciencia y a la tecnología. Empresas como BioNTech o Moderna ya son empresas que en el año pasado, con el desarrollo de la vacuna y por supuesto en este año y los próximos que vienen, se han convertido en las grandes empresas farmacéuticas asociadas con las que ya eran enormes, ya eran grandes como Pfizer. Quienes crearon estas empresas ya están colocados dentro del grupo de los hombres más ricos del mundo, y esto gracias al dominio del código genético, de las tecnologías derivadas del análisis del ADN, y esto es una muestra clara de que nuestro país tiene que analizar con seriedad si va a seguir siendo un país que solo ve cómo se hacen y se desarrollan estas vacunas y anda urgido de comprarlas a quien las desarrolle, y los países desarrollados siguen generando estas vacunas y nos dejan solo en papel de comprador de vacunas, o se va a convertir en un país que se coloque, al igual que su economía es la 15ª del mundo, que se coloque también a ese nivel en la parte de científica y tecnológica, que ocupe el papel que debe de ocupar para un país de 126 millones de habitantes, que es uno de los 5 países megadiversos, que tiene una riqueza biológica impresionante y por supuesto un capital humano muy creativo. No ha aprovechado estos potenciales y ahorita estamos Arturo, tratando de elegir qué vacunas vamos a comprar. ¿Cuáles nos van a tocar? ¿Cuáles van a caer? Es bien interesante lo que dices, porque escuchas gente que le dice todavía a sus hijos, ¿cómo que vas a ser genetista? ¿Qué es eso? No, vas a morir de hambre. Estudia otra cosa, muchacho. Ponte a hacer dinero. Y luego somos como estos insectos para irnos hacia atrás, ¿no? No nos dejamos avanzar. Me daba risa el titular de un periódico que se parece mucho a Notimex hace unos días, en donde acusaban a Pfizer de ganar en bolsa, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues obviamente que va a ganar en bolsa, o sea, es como que lo más normal, o sea, pero aquí como que toda la nota y todo el enfoque era, bola de corruptos porque se quedan con todas las vacunas. Pues es que así es la cosa. Tú lo decías hace 6 meses, 7 meses, Arturo. En México lo que tenemos que hacer es ir preparando la chequera para comprar las vacunas cuando lleguen las vacunas. Israel, que si bien tiene investigación, que si bien tiene inversión en ciencia, en cuanto salió la de Pfizer, sacó la chequera, pagó
muy probablemente a un sobrecosto importante las vacunas, pero se puso a vacunar a su gente luego. Hizo eso, la chequera, a pagar, y aún así está invirtiendo en ciencia, sabe que en algún momento pues va a tener avances importantes. Pero en México, Arturo, en México ¿cómo estamos, no? O sea, ahora sí que como el chinito, nomás viendo, nomás mirando. Y hay algo que no se ha comentado, Luis, y que tenemos que ya ir pensando en eso. Estas vacunas, la eficiencia de las vacunas es por 6 meses, nos protegen por 6 meses más o menos, se está calculando. Es decir, nos tenemos que aplicar 2 dosis al año. ¿Cuánto nos va a costar estar comprando 126, o bueno, un poco menos, 100 millones de dosis de vacunas para inmunizarnos cada año? Esto quiere decir que el gobierno mexicano, los diputados van a tener que estar apartando enormes cantidades de dinero, enormes recursos para estar comprando las vacunas, cuando las podría haber desarrollado. México era una potencia en América Latina en la producción de vacunas, las exportaba y fue desmantelada por el neoliberalismo, llamado neoliberalismo, pero quitemos las etiquetas, fue desmantelado por los gobiernos miopes y apátridas. No les interesa el desarrollo de este país y tampoco en el actual. En el actual ni siquiera se les ha ocurrido analizar y discutir el papel de nuestro país en este concierto internacional en el que la genética es clave. Ahora que se están detectando las nuevas variantes del coronavirus, que son más infecciosos, más peligrosos, y en algunos casos algunas vacunas no funcionan contra estas variantes, sobre todo la sudafricana y la británica. Este análisis para saber cómo va evolucionando el virus, solo se puede realizar con la secuenciación del genoma de los virus. Y esto lo hacen todos los días países como Reino Unido, como China y como Alemania. Otros países como México no tenemos esa capacidad. Hay una discusión de que si hay una nueva variante aquí en México. La verdad es que tenemos muy poca capacidad para hacer análisis de genomas, ni siquiera del virus, que tiene un genoma muy pequeño. Que ahí te detengo por un momento, nada más para que nos quede muy claro. No es que no haya, es que no somos buenos para detectar si hay una nueva variante. Así es, ni siquiera somos detectos, Luis, para hacer pruebas. Y para eso se tienen que hacer pruebas. Oye, rápidamente, Arturo, las 2 chinas que aprobaron, ¿qué nos dices? Mira, las 2 chinas son vacunas también que se desarrollaron con estas técnicas. Una utiliza adenovirus como la rusa, es decir, utiliza un vehículo para trasladar la proteína espiga dentro de las células humanas y utiliza como vehículo otro virus. Esta funciona bastante bien. Hay de ambas vacunas, tanto de Novavax como de CanSino, hay mucha información disponible. Prácticamente, todavía no terminan, pero prácticamente ya están a punto de terminar su fase 3 de experimentación. Algo que no me explico es por qué ha sido aprobado por COFEPRIS cuando todavía no se publican los resultados de la fase 3. El país y todos los países que tienen métodos de control estrictos esperan a que se publiquen estos resultados. Aquí en México debería hacerse lo mismo, pero nos urge, Luis, y esto no es el procedimiento adecuado. Gracias, Arturo Barba. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? @Abanab y, por supuesto, hoy en su tinta y en la página de MBS. Gracias. Y en Homo Sapiens, ¿no? En Sapiens Ideas. En sapiensideas.com, por supuesto. Gracias, Luis. Está re bueno el portal. Gracias, Arturo. Muy buenos días.